Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues voy a tomar en esta mañana, en este tiempo para compartir, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. Y le voy a pedir que vayamos al Salmo 1. Gloria al Señor. Salmo 1. Y vamos a leer estos 6 versículos. Gloria al Señor de este hermoso salmo que cuando uno a veces medita en la palabra de Dios, este salmo creo que muchos no lo sabemos hasta de memoria, ¿ven? Lo podemos recitar de memoria, pero qué hermoso es cuando los podemos detener en este salmo y enfatizar no solamente que es el primero que encabeza los 150 salmos, sino que todo lo que Dios va a hablar a través de ese salmo es algo muy, muy maravilloso. Amén. Así que si usted lo tiene, me dice un amén. Salmo 1, leemos la palabra como siempre, hermano, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Póngase de pie, vamos a leer la palabra. Amén. Gloria al Señor. Dice el Salmo 1. Y quiero que, como siempre lo hacemos, amén, para que se despierte esta mañana, léalo fuerte, léalo en voz alta. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. Tome su lugar. ¿Cuántas veces ha leído este salmo usted? Quizás muchas veces, ¿verdad? Lo hemos leído. Y le digo, a muchos lo sabemos hasta de memoria. Gloria al Señor, pero ¿cuántas veces los paramos a pensar? Porque como se lo he dicho en otras ocasiones, a veces somos ligeros en la Biblia, ¿no? Leemos la Biblia y pasamos por versículos que simplemente los leemos porque están ahí. Pero yo quiero animarlo a usted, que cambiemos un poco la perspectiva de la lectura de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted debe de pararse a meditar en ella. Amén. A pensar en la palabra de Dios. Pero el meditar no es simplemente quedarse como los que hoy en día hacen. Usted cruza de mano y se queda ahí. No. Meditar es poner la vida de uno a la luz de la palabra. Es decir, confrontarlo con esa palabra de una manera muy clara diciendo, ¿qué me está diciendo a mí? Meditar es llevarla a una aplicación a mi vida en él. O si no me está diciendo nada, ¿cómo yo la puedo aplicar? ¿Cómo yo puedo poner en práctica esta palabra? Amén. Y digo que, imagínense, este salmo comienza con esa expresión, ¿verdad? Y ya creo que el ayuno pasado hablamos acerca de la bienaventuranza. Pero este salmo comienza diciendo lo mismo, bienaventurado, ¿quién? El varón, ¿verdad? Empezamos identificando a una persona a quien Dios le va a hablar. Gloria al Señor. Bien. Entonces fíjese que estamos viviendo, amados hermanos, en un mundo que vive en tanta decadencia. Es decir, que no hay principios morales, no hay temor de Dios, no hay obediencia, no hay reverencia, y todo eso lo estamos viviendo el día a día, en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo que ha decidido tomar sus propias riendas, es decir, ha decidido tomar sus propios caminos, ha decidido caminar y ir por la vida haciendo su propia voluntad, ¿verdad? Tenemos ese mundo hoy en día, así es como el mundo está viviendo, ¿verdad? Sin importar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios.
Entonces, cuando los encontramos en un mundo, amados hermanos, tan corrompido, tan perturbado, tan atrapado en el pecado, en la mentira, en el engaño, en la hipocresía y todas esas cosas que hoy en día estamos viviendo. Digo que lo estamos viviendo porque creo que lo estamos viendo, amén. Estamos viendo cómo el mundo vive, cómo el mundo ya no le interesa lo que Dios dice, no le interesa la palabra de Dios. Usted ve que hay gente que incluso ha agarrado la Biblia, la ha rompido, otros le han prendido fuego porque dicen que no les importa, en una forma de rebelión en contra de lo que la Biblia dice, una forma de rebelarse en contra de lo que Dios demanda en su palabra. Amén. Y de esa manera usted está viendo un mundo decaído. Entonces, cuando tenemos este mundo y vemos un mundo en una decadencia, es fácil identificar lo que Dios dice en este salmo. Amén. Y Dios va a identificar, amados hermanos, dos personajes. Una de las cosas que usted debe de saber y que no debemos de olvidar es de que Dios en su palabra nos ha dejado ya la identidad de dos personas, dos personajes. Y aquí no estoy hablando de sexo, de varón y hombre, sino dos personas, amén, que se van a definir por lo que viven, por lo que hacen, por cómo se conducen. Lo que Dios definió, ese es el tema que quiero tratar en esta mañana. Dios definió. Y quiero empezar por ahí. Cuando decimos que Dios definió, hermano, es que Dios determinó, Dios puso los límites para uno, Dios puso la forma. Cuando la Biblia dice que no da por inocente a nadie, es porque todos, absolutamente todos conocemos lo que es el bien y el mal. ¿Amén? Y no hay que ser ni cristiano para eso. Todo el mundo sabe que hay bueno y que hay malo, porque así fue como se manifestó desde el principio. Pero debido a que el ser humano se corrompe, se ha corrompido y se está corrompiendo y se sigue corrompiendo, amén. Entonces tenemos un mundo que no le interesa a Dios, que no le importa lo que Dios dice, que la palabra es simplemente es un libro más, como muchos dicen, y no le prestan mayor atención. Entonces, cuando nosotros los encontramos, amén, y vamos a hacerlos esa pregunta en esta mañana, lo que Dios definió, ¿qué fue lo que Dios definió? Si vamos al principio, la Biblia dice que Dios definió al hombre, Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios lo diseñó. Él hizo la persona tal y como Dios quiso que fuera. Dios nos hizo tal como Él determinó. Fue una definición de Dios. Ahora, ese mismo Dios que nos define en el principio, amén, que nos crea a imagen y semejanza de Él, es el mismo Dios que va a definir entonces dos seres humanos o la categoría entre qué, entre el bien y el mal, entre el bueno y el malo, entre el justo y los pecadores. Yo no sé si su Biblia dice ese título ahí, ¿verdad? Pero mi Biblia dice, ¿verdad?, el justo y los pecadores. Entonces, Dios los va a identificar en esta categoría, justos y pecadores, ¿verdad? Justos y pecadores. Ahí estamos metidos todos. En una de estas dos áreas está usted. ¿Usted de los justos o usted de los pecadores? ¿Usted de los que están en la luz o es de los que están en las tinieblas? ¿Usted de los que van en la verdad o van en la mentira? ¿Usted de los que son salvos o son perdidos? ¿Usted de los que van para el cielo o van para el infierno? Es decir que hay una definición que Dios la puso y ahí es donde está el problema. Porque el ser humano puede ir por la vida decidiendo hacer con su vida o tomando decisiones, tomando atajos en su vida, diciendo, bueno, voy a vivir mi vida de esta manera, o voy a hacer X, voy a hacer acá, voy a hacer allá. Puede decidir hacer lo que quiera, pero Dios ya lo definió como una persona que está en una posición delante de Dios. O es justo o es pecador. Amén. Y así es como el salmista comienza, gloria al Señor, revelándole al ser humano la postura, la posición. Ahora bien, la Biblia dice que Dios, Pedro dijo que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento, lleguen a un cambio de vida, a una transformación, a una regeneración, donde podamos salir de esa vida de pecado, de maldad, de mentira en la que vivimos y podamos entrar a una vida justa, recta y santa delante de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos a un Dios que nos revela, amén, o que define al ser humano. Entonces, si Dios define la postura de cada uno de nosotros, hermanos, lo que nosotros tenemos que saber o que debemos de saber es que Dios definió la línea, pero usted decide en qué lado se quiere quedar. Amén. ¿Estamos aquí? Usted decide quedarse en el lado de los justos o usted decide morir en el lado de los pecadores. Pero el Señor ya marcó una línea, ya puso una división ahí.
Ya no hay, amado hermano, donde dice, bueno, es que yo puedo estar aquí hoy y mañana acá, y llevar esa vida, amén, brincando la línea, un día en el mundo, otro día en la iglesia, un día cristiano, un día mundano, un día santo, un día pecador. No, aquí ya se definió una línea y dice justos y pecadores. Y si Dios lo definió, yo quiero que en esta noche enfaticemos, si Dios, en esta mañana lo enfaticemos, si Dios lo definió, si Dios marcó esa línea, hermano, si Dios puso esa línea de diferencia, que vaya, qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Cuando usted mira al rico en el Hades y a Lázaro, dice la Biblia que ninguno puede ir, ni salir de allá, ni el que está en el seno de Abraham podía ir tampoco a hacer nada. Es decir, que había un abismo de por medio, una división tan grande de por medio que era imposible que estos dos lugares se llegaran a conectar. Bueno, pues nosotros de la misma manera tenemos que estar en una línea donde no los podemos conectar con el otro bando. No lo podemos pasar al otro lado. No podemos ser, hermanos, cristianos, como digo yo muchas veces, o cristianos mundanos, o cristianos impíos, o cristianos pecadores, o cristianos que vamos practicando una vida que no agrada a Dios. No, porque ya Dios definió la línea en el cual lado usted va a estar. Simplemente nosotros definimos en qué lado nos quedamos. Amén. Bien, entonces, cuando nosotros vemos este principio, amén, del cual la Biblia nos comienza a marcar, vemos lo que Pablo dice, ¿verdad? En Romanos, y mira lo que Romanos dice, Romanos capítulo 1, verso 28 al 30, gloria al Señor. Pablo dice que ellos, hablando de quién, los impíos, los que no toman en cuenta a Dios, amén, no han tomado a Dios en cuenta. No tomaron a Dios en cuenta. Entonces, pues tampoco Dios se los toma en cuenta a ellos. Es decir, si el punto aquí es para, mientras va buscando usted Romanos 1, amén, mientras usted va para allá, el punto es que Dios nos deja saber todo en su palabra y nos da la oportunidad o la libertad para que nosotros seamos los que decidamos verdaderamente, amado hermano, en qué lado los queremos encontrar. En otras palabras, Dios no obliga a nadie. Amén. Dios pone sus leyes, sus reglas, las deja conocer, las deja saber y después de ahí el ser humano decide. Gloria a Dios. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aleluya. ¿Qué le parece? Pablo dice, Dios no desechó a nadie, pero ellos, dice, pero aquellos pecadores o impíos, como es lo que el salmista va a decir, amén, los malos, dice el salmista, los impíos, ¿verdad? No toman en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios, tú no me tomas, si no tomas en cuenta a Dios, pues Dios dice, bueno, perfecto, vete por la vida haciendo lo que tú quieras, tómate la libertad que quieres, porque tienes la libre decisión de decidirlo, tú puedes hacer lo que quieras. El asunto es que, amado hermano, no ese es el camino correcto, no es lo que Dios definió. Pablo está diciendo aquí que fue porque ellos, fue que aquello, es decir, cuando vemos la maldad del mundo, vemos tanta iniquidad, hermano, vemos tanta violencia, tanto, amén, gente perversa, gente malvada, gente que no se toca el corazón, gente, amén, que no piensan a la hora de hacerle daño a nadie, es decir, que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Amén. Entonces Pablo dice que porque cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, no dijeron, bueno, la Biblia lo prohíbe.
Si nosotros como cristianos viviéramos cada día diciendo la Biblia lo prohíbe, la Biblia dice que no debo de hacer esto, ¿qué cree que pasaría con cada uno de nosotros si vamos por la vida diciendo es que la Biblia lo prohíbe, es que la Biblia no me lo autoriza, es que la Biblia no me da el permiso, no lo puedo hacer? No debo de hacerlo, no tengo que hacerlo. ¿Va en contra de qué? Va en contra de mi moral, va en contra de mi fe, va en contra de mis principios, va en contra de mi carácter, va en contra de lo que yo soy en Cristo. Todo lo que va en contra del Señor, todo eso usted y yo tenemos que dejarlo, tenemos que abandonarlo. Pablo dice que fue por la causa de que ellos no tomaron en cuenta a Dios que encontramos aquí a los malos, a los corrompidos, a los pervertidos, a los que están, amados hermanos, practicando siempre un estilo de vida totalmente desordenada y no toman en cuenta a Dios para nada. Entonces Dios define entonces estas dos personas, define que los justos y los pecadores, los malos, los impíos, amén, los que van para el cielo y los que van para el infierno. Cuando usted va a Génesis, y vaya a Génesis capítulo 6, verso 3, gloria al Señor. Tenemos un Dios que Él prometió y dijo que Él no va a contender para siempre con nosotros, amén. Dios no va con... Esta palabra contender, hermano, es que Dios no está peleando, porque Dios no necesita pelear, Él simplemente cuando quiera los desaparece. Lo que pasa es que Dios no los va a obligar. Dios ya dio y dijo lo que tenía que decir. Mira lo que estaba pasando en los tiempos de Génesis, capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderé. ¿Qué es lo que Dios había visto? La maldad. Había visto la corrupción, el corrompimiento, amén. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, Dios está viendo al pueblo en su momento y dice, levanta a Noé y Noé comienza a levantar el arca y Noé comienza a hablarle, el mundo se va a acabar, el mundo va a ser inundado en agua, viene un diluvio, viene una tormenta que nunca ha ocurrido y que va a destruir la tierra. Nadie le cree a Noé, nadie le toma en cuenta lo que él dice. Entonces Dios dice, bueno, no le creen a Noé, no creen el mensaje, no creen todo. Entonces bien, yo no voy a contender contra ustedes, es decir, no voy a estar tratando de convencerlos, no voy a estar tratando de convencerlos. ¿Para qué? Para que hagan lo que yo les estoy mandando. Entonces no voy a contender con el hombre, sino que en el momento que se dio, usted ya sabe lo que pasó. Amén. Dios llevó a Noé por 120 años fabricando aquella arca y cuando se terminó, simplemente Dios le dijo a Noé, entra a la arca, Dios cierra esa arca y se acabó toda oportunidad. Amén. Estamos en un mundo, hermano, que cuando Mateo dice que serían como los tiempos de Noé, que serían los tiempos similares a los tiempos de Noé. Había tanta maldad, tanta perversidad, tanta corrupción, amén, que el mundo estaría en un caos. Ahora bien, si nosotros definimos desde el punto de vista bíblico lo que Dios está diciendo acerca de los dos personajes, amén, el justo y los pecadores, el justo y los malos, los buenos y los malos. Amén. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, pero desde el momento que venimos a los pies de Cristo se supone que ya nosotros no somos como los malos. Amén. Porque el mismo salmista te lo va a decir más adelante. Gloria al Señor. Ya no somos como los malos. Ya no vamos practicando la maldad, no vamos practicando deliberadamente. Ese es el punto. Amén, que el mundo practica deliberadamente. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios. Si no les importa a Dios, entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Si no toman en cuenta a Dios, pues pueden vivir la vida como les dé la gana. Y no tenemos un mundo así. Dígame qué es lo que usted mira en el mundo hoy en día, cuando hablando primeramente de este personaje, del malo, que dice, amén, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en consejo de malos. Wow. ¿Alguna vez usted se habrá acercado a alguien que le da un mal consejo? ¿Alguna vez usted ha tenido cerca de usted una persona que no le aconseja muy bien? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? La pregunta es cómo usted ha reaccionado cuando usted encuentra que le están dando un consejo malo que sabe que le va a perjudicar o que no es correcto. ¿Lo acepta, lo rechaza o para la conversación o le calla la boca a aquella persona que le está queriendo envenenar? ¿Qué hace usted? No anduvo en consejo de malos.
No se dejó enredar ni envolver por los malos. ¿Sabes cuántos saben que hay gente mala? Hay gente maliciosa. Amén. En una conversación usted encuentra gente maliciosa, ¿no es cierto? Hay gente, hermano, que tiene, como dice la Biblia, como dice el Romano, amén, que por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios los entregó. Dios nos soltó. Dios nos puso en una postura hermano, de totalmente ceguera, de falta de discernimiento. Gloria al Señor. Entonces, fíjese que cuando usted analiza lo que está pasando en Génesis, diríamos, bueno, el mundo no estaba tan corrompido porque estamos hablando de Génesis. Lo que pasa es que, como he dicho, muchas veces a nosotros nos pasa de que agarramos la Biblia y la leemos y pensamos que la Biblia, la Biblia fue creada en el tiempo que usted la lee. Amén. Entonces, si usted se tira, si usted es de los que leen rápido, lee el libro de Génesis, lo lee en una hora, usted dice, bueno, pues eso fue lo que tardó para hacerse. No. Cada cosa que usted encuentra en la Biblia se llevó un tiempo de realizarse. Fueron años, amén, años para que esto se cumpliera. No fueron cosas de un día para otro. Usted lo lee así, amén, pero no fue la forma en como sucedió en el principio. Entonces, cuando llega el tiempo de Noé, ha pasado mucho tiempo ya. O sea, ya son miles de gente las que hay. Pero el mundo está corrompido en su totalidad. Dios quiere salvarlos, Dios quiere llegar a ellos, quiere alcanzarlos, pero encontramos que hay un grupo de personas, hermano, vaya que sí era bastante grande en aquel tiempo. Imagínense, para que solamente 8 personas se salven, todos los demás se pierdan. ¿Cuánto grupo sería el grupo de los malvados, de los perversos, de los malos? ¿Cuánto sería? Eran miles. Y dentro de esos miles, de este grupo corrompido, usted encuentra que la Biblia dice que Dios vio al justo, amén, Noé, halló gracia ante los ojos de Dios, en medio de todo aquel ambiente. ¿Sería fácil para los hijos de Noé corromperse por el ambiente que había? Sí, muy fácil. El mundo estaba corrompido. ¿Era fácil para Noé contaminarse con todo el ambiente? Claro que sí, pero él se guardó, él y su casa se guardaron, dice la Biblia, hasta que el Señor llegó y los vio en la situación y los sacó. Lo mismo pasó con Lot cuando va a destruir Sodoma y Gomorra. Amén. La ciudad está corrompida, pero ahí está Lot, dice la Biblia, que todos los días oraba y clamaba misericordia. Dios llegó y lo sacó a él. Amén. Entonces, Dios define dentro de un grupo, debe de haber alguien, por lo menos, tiene que haber alguien que está haciendo las cosas bien. Amén. Espero que nosotros lo estemos haciendo bien. Volviendo a Romanos, gloria al Señor, ahí en el mismo capítulo, ahora en el capítulo 2, verso 11, gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No hay, ¿qué dice? Acepción de persona. Dios no discrimina a nadie, Dios no desecha a nadie, no hay acepción de persona. Dios lo ve a todos de la misma manera, pero claro, Dios es justo. Amén. Entonces aquí Pablo nos está hablando acerca, amado hermano, del cómo la ley, pero fíjese esto, Pablo dice, los que mueren sin ley también. ¿Por qué razón? Porque Pablo no está hablando en sí de la ley de Moisés, Pablo está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser una ley para nosotros, debemos de cumplirla. Amén. Si nosotros vemos la palabra de Dios en totalidad como una orden establecida por Dios, debemos de cumplirla, debemos de someterlos a ella. Amén. No es solamente ir a buscar los 10 mandamientos allá, no es solamente ver qué fue la ley que Moisés puso al pueblo de Israel, no. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es la que nosotros tenemos que someterlos a ella. Entonces, Pablo dice que si hay una ley, nosotros debemos de cumplirla. Si usted no cumple la ley, ¿cómo la Biblia los marca o los identifica? Si somos, amén, los que no cumplimos la ley, los llama transgresores, ¿verdad? Uno que va quebrando la ley o que quiebra la ley. Entonces, Pablo dice que todos pasaremos por el juicio o por el justo juicio de Dios. Todos. Dios ha establecido un día de juicio, un día donde todos pasaremos por ahí, buenos y malos. No importa la condición, el problema es que cuando lleguemos a ese lugar, amén, todos vamos a recibir, dice la palabra, conforme a lo que hicimos. Amén. El Salmo 1
¿verdad? Volvemos al Salmo 1 entonces, imagínense. Dios define a dos personas, dos seres como él mismo lo llama varón. ¿Oyes? Y la palabra varón en la Biblia no está hablando de sexo, está hablando del ser humano en sí. Varón, varona, la hembra, el hombre, entra en ese contexto. Amén, de que Dios lo define como justos y pecadores. Dios los define en una categoría. Dios los pone en una categoría de justos y pecadores. Buenos y malos, justos e injustos. Gloria al Señor. Entonces, amén. Y los pone, amén, en ese nivel, en ese estado de ¿eres justo o eres pecador? Y comienza entonces el Salmo, volviendo al Salmo, amén. Bienaventurado el varón. El varón será lleno de gratitud, recibirá gozo, alegría. El hermano ayer hablaba también de la bienaventuranza, ¿verdad? Amén. El varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Y si no anduvo en consejo de malos, si no se dejó aconsejar por el mundo, es decir, el mundo no fue su consejero, no se dejó engañar, no se dejó confundir, no se dejó enredar. La Biblia te llama bienaventurado si no anduviste en el consejo de los malignos. Yo he visto al mundo aconsejando a cristianos. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Que el mundo los aconseje a nosotros. Que el mundo, un hermano dijo una vez, los compañeros de trabajo me dicen que ¿por qué ellos no son cristianos? ¿Por qué te has quedado? Ve a la iglesia, sigue yendo a la iglesia. Si tú eres cristiano, ve. El mundo diciéndole a un cristiano, congrégate. ¿Sabes que cuando Dios tiene que hablar usa hasta los burros? Ahora, ¿cuántas veces nosotros, amén, o quizás usted ha recibido corrección del mismo mundo, de los mismos impíos? Le dicen a usted, compórtate, eres cristiano. ¿No cree usted que eso da pena? Porque supone que nosotros debemos de influenciar al mundano para que se convierta a Cristo, no que ellos lo estén aconsejando a nosotros que lo portemos bien, ¿verdad? Entonces, bien, a ver si usted entra en esta categoría, bienaventurados los varones o el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dios califica, Dios pone, amén, esa identidad, define a esa persona. La primera persona, la persona piadosa, amén. La persona que teme a Dios, que tiene el temor de Dios, que quiere obedecer a Dios. Entonces esa persona no anda ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Usted no se junta con los chismosos ni con los criticones, ¿verdad? ¿Verdad que no? Un escarnecedor. Alguien que está criticando siempre, hermano. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una persona que practica estas cosas no es bienaventurada. Una persona, ahora, si no es bienaventurada, pongámosle el otro término, es infeliz. ¿Es cierto? Hay gente infeliz, pero es que ellos mismos han caído en un estilo de vida, hermano, que no están agradando a Dios. Si no están agradando a Dios, por supuesto que desde el momento que usted no agrada a Dios, usted ya es infeliz. Porque lo que usted lo hace feliz es estar a cuentas con Dios, estar en relación con Dios, en comunión con Dios. Si usted no está en comunión con Dios, en comunión estoy hablando de estar de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Amén. No en que digamos yo oro, yo alabo, no, esa es una cosa que usted hace, pero estar en comunión con Dios quiere decir estar de acuerdo con lo que Dios dice, no ir en contra de lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Eso es no ir en sentido contrario, no ir haciendo lo contrario. La Biblia me dice, no eres un escarnecedor, pero usted sigue siendo un escarnecedor.
No eres un burlador, pero usted sigue siendo un burlador. Entonces, si usted va practicando estas cosas, usted no cae en lo justo, sino en los pecadores. Y si cae en los pecadores, ya tiene problemas con Dios. Y si tiene problemas con Dios, ¿qué quiere que le digan esta mañana? Un aplauso no lo puedo dar, pero sí le puedo decir, hay tiempo para cambiar. Amén. Entonces, fíjese, Dios tiene en su lista a dos personas identificadas, marcadas, reconocidas por dos razones. Cada una con un conjunto de propios y con un conjunto propio de principios por los cuales vive. Dios define a estos dos personajes y los identifica por sus propias acciones, por su propio proceder, por su propia conducta. No es cierto que muchas veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. ¿Sí? Usted hay gente que dice, yo soy bien cristiano, solo con su boca. Yo soy santo, pero su estilo de vida no lo muestra. Yo soy un verdadero cristiano, pero su estilo de vida no lo refleja. Entonces, cuando el salmista está hablando, hermano, de este tipo de personas, porque estamos hablando acerca de quién, del injusto, del pecador, del impío, porque hay gente que comienza diciendo, amén, los escarnecedores, los que se sientan en silla de escarnecedores, amén. Entonces, fíjese que esta persona, o estas dos personas que el salmista está definiendo, los está definiendo con las características siguientes. Yo me defino como cristiano y muestro mi vida cristiana por lo que hago. ¿Estamos aquí? Yo digo que soy cristiano, perfecto. Hasta el diablo también dice que es cristiano. Pero mi vida cristiana se define por lo que yo hago. Entonces, si yo soy cristiano, no soy un escarnecedor, no me siento en la silla de pecadores, ni soy en la silla de escarnecedores con ellos, no estoy ahí. En otras palabras, yo no soy un cristiano que voy a unirme al mundo. No soy un cristiano que tomo consejo del mundo. No soy un cristiano que voy a imitar al mundo. No soy un cristiano que voy a caminar haciendo lo que el mundo hace. Porque entonces me está definiendo como una persona que no soy cristiana, que no soy el justo, sino el pecador. Amén. Lo que Dios define. Lo que Dios definió. Dios lo definió así. Ahora, tenemos la otra persona. ¿Vale? Ya le dije esto, que la persona decide o toma sus propios principios para vivir por ellos. Propios principios. ¿Qué es un principio? Una base de donde usted parte. Una base que lo identifica. De aquí salí y hacia allá voy. Tengo una meta, pero tengo un lugar de donde he partido. Entonces, el cristiano o el mundano o el impío, como le dice la Biblia, lo dice, o justo o el pecador, como lo está diciendo el salmista. Amén. Tiene una base de donde parte y va viviendo una vida totalmente, amado hermano, sin el principio de Dios. Pero no es que no tiene un principio, pero el principio parte de lo que él tiene. Entonces, si alguien es una persona que no toma en cuenta a Dios, como lo dice Romanos, entonces sus principios no son Dios. Y si sus principios no son Dios, entonces los principios vienen de otro lado. Si los principios vienen de otro lado, entonces dígame qué fuente se está alimentando usted. O quien esté en esta situación. Amén. Número 1, piadosas. Bienaventuradas las personas. Amén. Bienaventurados, gozosos, felices. ¿Verdad? ¿Qué dice? Termina diciendo. Ni en silla de escarnecedores se has sentado. Gloria al Señor. Ahora vamos a identificar a esta persona. Gloria al Señor. Número 1, los piadosos, que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia a la palabra de Dios y la separación del mundo o de las prácticas del mundo o de la comunión con el mundo. Ahí parte la vida cristiana. El cristiano se define por qué, por practicar la justicia, por tener amor, por someterse a la palabra de Dios, amén, por romper toda comunión con el mundo. Escuche esto, y cuando usted dice comunión, dice, entonces no le puedo hablar a nadie. No, cuando hablamos en el sentido bíblico,
comunión, está hablando de hacer o practicar o imitar lo que el mundo hace, ¿verdad? Usted y yo no podemos ir por ahí haciendo lo que el mundo hace en nuestra postura como cristianos. Los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo, que no guardan la palabra de Dios, por lo que no tienen parte en la asamblea o en la reunión del pueblo de Dios. Esto está tremendo. Amén. Porque el Señor está definiendo dos personas, una justa y el otro pecador. Ahora bien, el salmista dice más adelante, ¿verdad? No se levantarán en la congregación de los justos los malos. Pero la cosa es que hay gente, hermano, que no quiere hacer las cosas bien, que no quiere cambiar, que no quiere tomar pasos de transformación en su vida para agradar a Dios. Entonces tenemos a los piadosos o los justos, que son los que practican la justicia, tienen amor, obedecen la palabra, cumplen la palabra y bajo ningún concepto, amén, toman consejo del mundo, ni se someten al mundo, ni van por el mundo, guiados por el mundo. Esa es la persona que conoce de Dios verdaderamente, no se enreda con el mundo. Amén. Ahora, los impíos, los que desprecian la palabra, los que no se someten a la palabra, los que no obedecen la palabra, los que no toman el consejo de la palabra, simplemente toman sus propias decisiones y la Biblia nos dice no tienen parte. Wow, esto es interesante. No tienen parte. No van a estar ahí. No van a poder compartir la mesa del Señor. No van a poder disfrutar de la paz de Dios, del gozo del Señor, de la alegría del Señor. No van a poder llamarse bienaventurados. No van a poder decirse, estamos felices, estamos contentos, estamos realizados. Dios conoce y bendice a los piadosos pero los impíos no tienen parte en el reino de Dios. Eso está diciendo el salmista. No tienen parte, no van a participar, no los vamos a encontrar ahí, hermano, aunque quizás muchos se hayan vestido de cristianos, pero si su estilo de vida fue la de un impío, la de una persona que no tomó en cuenta a Dios, no van a estar ahí. Mira lo que dice Primera de Corintios 6, 9 y 10. Gloria al Señor. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. ¿Sabe cuántas categorías encontramos aquí? Afeminados, homosexuales, lesbianas, adúlteros, borrachos, mentirosos, estafadores. Dice, ¿qué dice? No los vamos a ver en el reino de los cielos. Hermano, no va a estar ahí ninguno que esté bajo esta categoría y que no se arrepienta. No van a estar. No importa, por eso es que a veces decimos, hermano, mire, nosotros en el evangelio caemos mal, ¿no es cierto? Porque usted no puede ir por la vida sobando de la espalda al pecado diciendo, no, mira, no te ves tan mal. Tus acciones no son tan malas. Solamente eres que eres homosexual, pero no le haces daño a nadie. ¿No es lo que el mundo dice? Los homosexuales no le hacen daño a nadie. Solamente que se corrompieron, se extraviaron de la verdad, se engañaron y se fueron por su propio camino, pero no son malos. Simple y sencillamente que si no se arrepienten van al infierno, pero no son malos. Entonces el justo es que el que llama las cosas por su nombre. Por eso cuando Dios se enfrenta y los ponen en el Salmo diciendo, hay dos personas, hay dos grupos, justos y pecadores. Entonces cuando Dios define ese término, cuando Dios pone una definición, hermano,
Tenemos que nosotros ser tan responsables de esto porque cuántas veces nosotros, y hemos hablado a veces cuando quizás hay familiares dentro de nuestras familias que quizás tienen tendencias, amén, usted sabe, homosexuales y todo ese tipo de cosas, la gente piensa y dice, bueno, pero es que le voy a herir sus sentimientos. Mire, yo prefiero herirle sus sentimientos, decir la verdad, que se muera engañado. Amén. Porque de una herida de sus sentimientos se va a curar si se acepta a Cristo y se arrepiente. Pero el infierno no sale. Entonces es preferible decir, mira, es que no es lo que tú estás aprobando, porque Dios ya aprobó. Dios ya tiene aprobado dos grupos de personas. Tú tienes que estar en una categoría. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Dios. Y lo que Dios dice es lo que cuenta. Amén. Lo que usted y yo digamos sale sobrando. Lo que Dios dice es lo que cuenta. Porque al final del camino, hermano, sea quien sea, si está bajo esta categoría, no va a entrar, o como dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. No los veremos ahí, no tendrán parte. Mire, sea la persona más buena que usted pueda encontrar en la vida. Usted sabe que hay gente que hasta los narcotraficantes lo llaman bueno. No ha oído el Chapo Guzmán, dice el Chapo Guzmán, una gran persona en su ciudad, ya le están haciendo hasta una imagen para adorarlo porque hizo escuela, hizo iglesia, arregló calles, hizo un montón de cosas. Entonces, hermano, ese es un Dios ahí en esa ciudad. ¿Verdad? ¿Usted cree que nos encontremos con el Chapo Guzmán ahí arriba? Si se arrepiente, sí. Pero si no se arrepiente, hermano, no se va a salvar aunque haya puesto calles de horas en la ciudad donde él vivió, donde él nació. No se va a salvar por mucha hambre que haya quitado en ese lugar. No se va a salvar. ¿Por qué? Porque le dije a una persona, yo, no, pero mire, le digo, oiga, y si por la droga usted se hubiera muerto, si un hijo suyo se hubiera muerto, usted estaría diciendo que el Chapo Guzmán no era malo. No estoy diciendo que es el único, pero vamos, poniéndolo a él, por ejemplo. ¿Usted estuviera pensando que el Chapo Guzmán no era malo si sus hijos estuvieran metidos en las drogas y muriéndose o en la cárcel? Yo no creo que una persona que ha sufrido, que ha padecido o que ha visto a su hijo destruido por la droga diga que un vendedor de droga es bueno. Quizás si usted nunca ha sido afectado por esto, pueda que no tenga un concepto tan grave del asunto, pero aquel que lo ha sufrido dice, eso es terrible. Ver un hijo caer en un vicio de eso y no poder salir o morirse. Amén. Entonces, imagínense que Pablo le advierte escuche esto, le advierte a la iglesia de las cosas que no deben de existir dentro del pueblo de Dios, porque si existen, número uno, yo lo voy a poner en otras palabras, no son cristianos. Es que eso es la verdad. Todos los que practican tales cosas no son cristianos, no han conocido a Dios. Si hemos conocido a Dios, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si no hemos conocido a Dios y simplemente los hacemos pasar por cristianos, hermano, como dice la palabra, los engañamos ¿qué? A nosotros mismos. Amén. Nos engañamos a nosotros mismos. Ojalá que en este ayuno nosotros podamos salir pensando que debemos de estar en un lado de los dos. No podemos estar en los dos, tenemos que estar en un solo lado. Usted es pecador o usted es una persona justificada por Dios. Aleluya. Entonces, estas son las acciones que identifican al impío. Lo que Pablo está diciendo es, estas son lo que tú vas a identificar, lo que tú vas a conocer, lo que tú vas a poder ver en una persona. Dígame usted, si yo paso por el lado suyo y le quito la cartera, ¿cómo usted me llamaría? ¿Que le quité prestado o que le robé? ¿Ladrón, no? Si yo le echo una mentira, ¿cómo me va a llamar usted? ¿Mentiroso? Entonces, y si yo estoy en esa práctica, ¿qué dice la Biblia? Que no voy a ser parte del reino de Dios. Que no voy a entrar al cielo. Entonces, cuando encontramos la identificación de este grupo, la identificación de lo que nosotros debemos de estar haciendo, hermano, como cristianos que somos, debemos de preocuparnos por saber que nuestra vida día con día debe de reflejar a Dios si es que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, debemos de reflejarlo a Él. Debemos de tener su carácter, tener su actitud, el comportamiento, cómo hacía Jesús, qué hacía Jesús. Por eso le dije al principio, cuando usted lee la Biblia, cuando usted va a la palabra de Dios, usted debe de saber que la palabra de Dios a usted le está hablando. Amén. Si usted no se encuentra en el hecho de que, yo no soy un adúltero, bien, pero probablemente que esté mintiendo, entonces tengo que arreglar esa parte. Si yo no soy un mentiroso, pero me gusta estar criticando, chismando, tengo que arreglar esa parte porque tampoco va de acuerdo con lo que yo soy en Cristo Jesús. Amén.
Wow, es que usted lo miro muy serio esta mañana. Es que ese cuerpo está sintiendo el peso, ¿no? El látigo, ¿no? Gócese. Amén. El ayuno, digo, el Señor no dijo, cuando vengan a la iglesia a ayunar, no vengan con cara triste, pongan cara alegre. Báñense, dijo el Señor, lávense la cara, arréglense bien y vamos, que no vamos a un velorio, vamos a alabar a Dios y a decirle a la carne, sométete. Amén. Sí, es que el ayuno es eso, hermano. El Señor dijo, no pongas cara de tristeza. Ay, mi camita. Pobrecita mi cama, ¿no? Su cama está brincando, que está descansando ahora. Por fin un sábado la cama está en libertad. Aleluya. Amén. Claro, la que le está reclamando es la carne ahorita, ¿verdad? Pero el ayuno pasa rápido, no se preocupe. Más cuando venimos en el espíritu, ¿verdad? Aleluya. Entonces, lo primero que este salmo nos revela no solo es lo que hacemos, aquí también nos dice lo que no hacemos, lo que no tenemos que hacer. ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos dicho, hermano, es que usted va a ser conocido, y lo acabo de decir yo, amén, como un principio, cada uno de nosotros se conoce como cristiano por lo que hace, ¿verdad que sí? Pero todo cristiano también se tiene que dar a conocer por lo que no hace. ¿O no es eso lo que dice el salmista? El salmista en Salmo 1. El salmista revela lo que no debemos de hacer, lo que no debemos de practicar. Y vuélvase para el Salmo otra vez. Amén. ¿Cómo es que dice el primer versículo? El que no, ¿verdad? Está diciendo lo que lo vamos a identificar por lo que no hacemos. ¿Estamos aquí? O sea, yo tengo mi vida entregada al Señor. Todo lo que yo hago, digo, todas mis acciones, toda mi conducta, todo mi proceder debe de reflejar a Dios. ¿Verdad que sí? Por mis acciones. Pero el salmista aquí está diciendo que también lo vamos a identificar por lo que no hacemos, por lo que dejamos de hacer, por lo que no practicamos. También eso está diciendo que es la vida del justo, del cristiano. ¿Qué dice? No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas características son las cosas que usted no hace como cristiano. Esto es lo que usted no practica como cristiano. ¿Verdad que sí? Ahora verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? ¿Medita cuándo? ¿Un día a la semana? ¿Un día al mes? ¿Medita cuándo? De día y de noche. Escuche que la palabra meditar es como si yo pusiera un espejo enfrente de mí. Y yo me paro enfrente de ese espejo y yo comienzo a analizar mi cuerpo. Y me quedo detenidamente en ese espejo, viendo ese espejo diciendo, bueno, voy a ver cuántas arrugas más tengo ahora. Voy a ver cuántos pelos más se me cayeron. Voy a ver si... Y empiezo a analizar punto por punto de mi ser. Quizás probablemente encuentre que ya no tengo tanto cabello como tenía la semana pasada. Quizás encuentre que ya tenía 2, 3 arrugas más que no las tenía hace un par de meses. Quizás encuentre que ya mi pancita ya no luce como antes, que ya tiene una libra extra. ¿Por qué? Porque me detuve, me paré y comencé a analizarme enfrente del espejo. Cuando yo tomo la palabra de Dios y yo comienzo a analizar mi vida a la luz de la palabra de Dios, medito en ella. Por eso es que mire, amado, usted me va a perdonar bastante esta mañana. Pero la vida cristiana no es una apariencia. La vida cristiana no se puede fingir.
La vida cristiana no se puede decir, wow, yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, yo hablo en lengua, yo salto, yo brinco, yo hago esto, yo... No, mire, la vida cristiana no se trata de eso. Amén. La vida cristiana se refleja por lo que no hacemos también. Estamos llamados a hacer todo lo que honra a Dios, lo que exalta a Dios y glorifica a Dios, ¿verdad? Pero estamos llamados a dejar de hacer todo lo que a Él no le agrada. Estamos llamados a dejar el mundo. Estamos llamados a dejar, amado hermano, los consejos del mundo, las prácticas del mundo, la identidad del mundo. Estamos llamados a dejarlo nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pablo habló a la iglesia y le dijo, quítense de ustedes? Quítense de vosotros, dijo, todo enojo, toda ira, toda malicia, toda maledicencia. Quítenselo de ustedes. Háganlo a un lado porque no les sirve, no les funciona. Entonces, un cristiano, hermano, que vive en un estado de enojo, ira, pleitos, contienda, gritería, murmuración, chisme, crítica, y agréguele todo lo que usted quiera. Pero toda aquella persona que está practicando este tipo de cosas no está de acuerdo con la Biblia. No va de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el bienaventurado es el varón que no anduvo. Y si anduvimos ya no andamos, ¿verdad? Pero dice que en otro tiempo éramos tinieblas y íbamos por el camino del error, pero que ahora ya no. Entonces, los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que no hacen. ¿Escuchó eso? Los verdaderos creyentes se pueden distinguir por las cosas que no hacen. ¿Sabe que en mi trabajo, en el camión, los camiones que usamos ahí, todos andan usando radio, ¿verdad? Todos tienen su radio y los comunicamos por ahí, estamos hablando siempre por ahí. Bueno, estábamos, porque yo ya tengo ya más de un año, creo que como 2 años ya que desconecté. Y le dije al patrón, ¿sabe qué? Ya no voy a usar ese radio. Cuando quiera algo me comunico por teléfono con alguno de ustedes y punto. Porque en ese radio todo el día de oír, hermano, cuánta cosa usted no se imagina. De todo, ahí se oye de todo. Porque son puros varones y pues cada vez que iban por las colonias encontraban una mujer y empezaban a hablar de ella y empezaban a hacer tanta cosa y me cansé. Dije, basta, no más. ¿Verdad? Quise no seguir participando de ello. Luego me doy cuenta que hay dentro de ese grupo, hermano, hay algunos tan, pero tan chismosos. Y varones, que digo yo, si la mujer mira mal chismoso del hombre, hermano, hay que... Si la mujer no le luce ser chismoso, imagínese al hombre, ¿verdad? Entonces, digo porque es el término, siempre se dice, no, es que las mujeres son chismosas, no, espérese, hay hombres, hermanos, que marcan la diferencia. Y ahí me encuentro con unos tipos, hermano, yo casi no hablo con mi patrón, porque cuando yo le digo algo, oh sí, así me dijo fulano. Cuando yo le quiero comunicar cosas de mi trabajo, porque yo a él le hablo para reportarle cualquier cosa de mi trabajo, de que lo que pasó. Cuando yo le hablo, ya hay alguien, ya sé quién es, ya sé quién le habla a él, le dice cuenta todo lo que yo ando haciendo. Entonces, ¿a dónde me ha llevado a mí? A limitarme, que hoy tampoco hablo mucho con esa persona, aunque dice que es cristiana. Ya no hablo con él, no puedo hablar con él. Porque todo lo que yo le digo, rápidamente a veces lo conecta. Nunca digo cosas malas, gracias a Dios, nunca me pongo a hablar de nadie ahí con él. Pero todo lo que yo hablo con él, inmediatamente ya me lo sabe mi patrón. No es chismoso, ¿verdad? Es solamente comunicativo. Porque ese es el término que se le da al chisme, ¿no? No es chismoso, no es comunicativo solamente. Entonces, me doy cuenta que hay gente tan dispuesta para comunicar lo que no les importa, ¿verdad? Para dar información que no les pertenece y para meterse donde no lo llaman. ¿No es cierto? Hay cosas que no nos importan, pero de todos modos los metemos ahí. Hay cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero de todos modos los vamos a meter ahí, ¿verdad? Entonces, fíjese que el salmista está diciendo lo que no hacemos. No solamente lo que hacemos, lo que debemos de hacer como cristianos, nuestra responsabilidad, amor, justicia, testimonio, buen comportamiento, buena conducta, buenas acciones, buen proceder. Eso debemos de practicarlo por nuestra vida cristiana, pero como vida cristiana no es que yo hago buenas acciones aquí y también voy haciendo lo que no sirve por acá, sino que también me está identificando por las cosas que no hago.
que no hago, que no puedo realizar. Entonces, ¿qué está diciendo? No anduvo en consejo de malos, no está aconsejado por el mal, no está aconsejado por el mundo ni por los impíos. Amén. Dígame qué consejo encuentra usted ahí. Amén. No estuvo en el camino de los pecadores, no va por el camino del pecado haciendo la vida de su vida, hermano, lo que da la gana, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No, el término comienza diciendo que no, ¿verdad? No lo hace, no lo practica, no lo ejecuta, no lo lleva a cabo, no y no y no. ¿Por qué razón? Porque si yo digo soy cristiano y voy haciendo las cosas bien, pero de repente me encuentro a hacer las cosas, hermano, que van a poner en entredicho mi vida cristiana, ya perdí mi testimonio. Y cuando usted pierde su testimonio, la gente comienza a desconfiar de usted. Dice, no, este me mintió una vez, me lo vuelve a mentir. No, pero ya me arrepentí, ya no soy más mentiroso. No, hoy soy más mentiroso porque te estoy diciendo que ya no miento. Sí, porque gente dice, no, mira, yo ya cambié. Y a la semana usted los mira haciendo lo mismo. No. No, yo hoy sí, mira, hoy sí que soy diferente, pero a la semana usted lo encuentra haciendo la misma patraña de siempre. Y usted, bueno, pero ¿qué fue lo que cambió? Se cambió de ropa tal vez, pero no cambió sus acciones. No cambió su comportamiento, no cambió su conducta. Entonces, esas son las cosas que le dice que no hacemos por cuanto no pertenecen a nosotros. Nosotros no nos pertenecen a nosotros como cristianos. Ninguna persona puede experimentar, y escuche lo que le voy a decir. Ninguna persona puede experimentar la bendición de Dios sin apartarse del consejo de los malos, de apartarse del pecado, sin apartarse de la maldad o del engaño. ¿Escuchó lo que dije? Ninguna. Hay gente que vive una vida, y voy a usar esa expresión, una vida de desgracia, ¿verdad? Pero es que nunca han querido dejar el estilo de vida. Nunca han querido cambiar, nunca han querido poner un stop y hacer las cosas bien para Dios. Entonces, ¿cómo esperan que Dios llegue, obre, les bendiga, les prospere y haga una vida fructuosa si no han cambiado, no quieren cambiar? Entonces, volviendo al verso, dice, no que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. En su ley, en su palabra, medita. Mire lo que dice el Salmo, Salmo 119, 97. Gloria al Señor. Pero antes que me lo lea, yo quiero seguir con este punto aquí todavía. Amén. Le dije que ninguna persona puede experimentar la bendición de Dios sin apartarse de las cosas que son perjudiciales a su persona o dañinas a su vida de fe. Ninguna persona puede disfrutar en plenitud las bendiciones de Dios a menos que se aparte del pecado. Los que son bendecidos por Dios no solo se apartan del mal, sino que también fundamentan su vida en la palabra del Señor. Estamos hablando del verso 2, ¿verdad? Verso 2 dice, sino que leen la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditan de día y de noche, plantan su vida, forman su carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, me voy a adelantar un poquito a este punto, pero ya le di el Salmo que es 119, 97, ¿verdad? ¿Ah? 119, 97. Sí. 97. Tenemos por aquí. ¿Qué dice? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Alguien me quisiera decir amén? Todo el día es ella mi meditación. Entonces yo no tengo tiempo para andar chismeando. Yo no tengo para estar criticando.
Yo no tengo tiempo para estar juzgando. Yo no tengo tiempo para gastar mi tiempo porque todo el día medito en su palabra. Todo el día. ¿Y qué dice en el Salmo 1? Sino que día y noche, en su meditación vive día y noche. Vive meditando en la palabra de Dios día y noche. ¿Para qué? ¿Por qué la Biblia marca? Usted va a Josué, a Josué. Amén. Capítulo 1, versos 8 y 9. Aconseja el Señor a Josué, le dice, mira, toma la palabra, medita en ella, ¿para qué? Hagas prosperar tu camino. Toma la palabra, cumple la palabra para que tu camino prospere. ¿Cree usted que Dios no lo quiere ver a usted prosperar? Y no estoy hablando solamente financieramente, pero prosperar, hermano, no solamente dinero. Amén. Usted prospera cuando tiene un hogar lleno de salud. Usted prospera cuando tiene un hogar lleno de paz. Usted prospera cuando tiene armonía en su casa, cuando tiene paz en su casa. Yo creo que esa es la prosperidad más grande. Cualquiera cambia a cualquiera por eso. ¿Verdad? Yo prefiero una cuenta vacía, pero paz en mi casa. ¿No es cierto? Ahora, si puedo tener una cuenta llena y mi casa en paz, pues gloria a Dios, ¿no? Pero si vamos a poner entre las cosas importantes, hermano, lo más importante siempre es el estado en el ambiente en el que usted está viviendo. Hay gente que vive en estados, como el término que usan hoy, ¿verdad? Tóxicos. Amén. Contaminan, es decir, relaciones que no son buenas, son dañinas, pero estamos ahí, está ahí metido. Entonces, no se puede vivir disfrutando de las bendiciones de Dios cuando estamos en una situación de esa. Ahora bien, el verso 3 dice que por cuanto se ocupa de meditar en la palabra día y noche, y como ya le dije a rato, o sea, meditar no es solamente que usted la lea, cierra los ojos y levanta las manos como los chinos, no. O se cruza de pies ahí meditando, así no. Aquí el asunto es, hermano, confrontarme. Yo tomo la palabra y me confronto con ella. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de dejar de hacer? ¿Qué debo de hacer? Son dos términos para el cristiano. ¿Qué debo de dejar de hacer? Pero también ¿qué debo de hacer? Como cristiano, como hijo de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Ahora, ¿por qué yo puedo llegar a estar en una posición de bendición, de plenitud? Por lo que dice el versículo 1. Si no anduve en consejo de malos, si no estuve en camino de pecadores, si no he sentado en la silla de escarnecedores, sino que he meditado en la ley de Dios, he aplicado la palabra, vivo de la palabra, practico la palabra, me someto a la palabra. Entonces, como resultado de ello, como resultado, ese es el sello, la garantía de que aquella persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, de aquellos que se someten, que obedecen, que cumplen, que están interesados, amén, no es que no se equivoquen, no es que no se sientan con problemas, no es que no tengan dificultades, pero la determinación que hemos tomado es que no importa, lo que no puede hacer usted es sentarse en una silla de escarnecedores, no puede practicar el pecado, vivir con el pecado, comer con el pecado, no puede alimentarse del mundo, no puede comer del mundo, porque por lo contrario trae desgracia, trae destrucción, arruina la vida, arruina la relación con Dios. Pero si yo puedo meditar en la palabra, aplicar la palabra, vivir de la palabra, someterme a la palabra, obedecer la palabra, entonces mi vida, el resultado de esa vida será como un árbol. Pero no un árbol en el desierto, no un árbol que está pendiente de una gota de agua cuando llueve, no, sino que está pegado a la fuente de agua. Wow. Un árbol que está armado, hermano, gozoso, frondoso. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esos árboles pegados a una quebrada o un río por allá, pero esos árboles, hermano, no sufren de sed. Esos árboles usted los mira crecer con una forma tan vigorosa que usted no los mira en todo tiempo, aquellas hojas verdes, y cuando van a dar frutos, hermano, esos árboles si usted mira un palo de mango al pie de un río, da gusto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nunca le faltó el agua. Y la Biblia te compara hacia ti. La Biblia nos dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo. Ahora,
hay este grupo de personas y este otro grupo que la Biblia dice que no van a estar, que no van a aparecer, que no prevalecerán, donde los malos perecen porque se negaron a amar la verdad. Se negaron a amar la verdad. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:10. 2 de Tesalonicenses 2:10. Gloria a Dios. 2:10. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow, el Salmo dice: aquellos que prevalecen, aquellos que cumplen la palabra, aquellos que se someten y obedecen son como árboles. Pero aquellos que no se someten, que no obedecen, que no cumplen la palabra, simplemente Dios los entrega. Escuche que esos términos digo que son los más duros que podemos encontrar en la Biblia. Que Dios sea el que los entregue a un espíritu engañoso, confundidos amén, y aturdidos en una mente cegada donde la palabra ya no entra, donde el mensaje ya no pega, donde la palabra ya no mueve. Gloria al Señor. Y son entregados, ¿por qué? Por su rebeldía, por su rebelión, por su desobediencia y por ir en contra de los mandatos de Dios. Por eso cuando la Biblia dice: Dios no contenderá para siempre con el hombre. Dios no. Es decir, Dios trata con usted, Dios trata con nosotros. Dios nos trata una vez, los trata 2 veces, los trata 3 veces, los trata 4 veces, los trata quizás 5 veces, pero dice: basta. He tratado, te estoy haciendo ver tus errores, te estoy diciendo que cambies, que tu vida no tiene que ser así, que tiene que ser diferente. Y usted dice: no, yo voy por aquí porque así quiero vivir. Dios entonces viene y los entrega a mentes reprobadas, a mentes que son incapaces. Lo que Pablo dice a los romanos, amén. Cuando habla acerca de toda la depravación, dice: por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, haciendo cosas que no convienen, cosas que no agradan a Dios. Bien, ahora, en este pasaje, hermano, en este verso 3, los que procuran vivir bajo la bendición de Dios meditan en su palabra a fin de definir sus... Oiga estas 3 cosas que si ustedes son de los que anota, anótelas. Cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando usted toma la palabra de Dios, cuando usted aplica la palabra de Dios, va a traer 3 condiciones a su vida. Número 1, aplica la palabra para sus opiniones. Usted opina de acuerdo a la palabra de Dios. Su opinión tiene que tener un sentido bíblico, no es hablar por hablar. No es solamente expresar lo que se nos viene a la boca, no. Mi opinión debería de tener un sentido de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque he meditado en ella, porque la tengo en mi corazón. Número 2, actitudes. Cuando yo medito en la palabra, cuando yo vivo de la palabra, mi actitud va de acuerdo con lo que la Biblia dice. Mi comportamiento. Amén. Y número 3, acciones. Son inconfundibles a la luz de la palabra. Nosotros vivimos, ¿por qué? Porque el que medita en la palabra de día y de noche, el que lee la Biblia, aplica la Biblia, en tres condiciones de su vida se va a encontrar practicándola. Dije, número 1, en sus opiniones, en sus actitudes y en sus acciones. Wow. ¿Cuántas veces lo hemos creído buenos cristianos, no es cierto? Pero con unas actitudes, hermano, del mismo diablo. ¿Cuántas veces los creemos buenos cristianos, pero con unas acciones o con una opinión? ¿Opinión qué? Vamos a detenernos en la primera palabra, opinión. ¿Qué opinión tiene usted de los demás, de sus hermanos en Cristo?
de la iglesia. ¿Qué opina usted? ¿Resalta lo bueno o siempre anda detrás de lo malo? ¿Resalta lo que agrada? O sea, su opinión, lo que usted dice. Porque déjeme decirle algo aquí en la opinión. La opinión de nosotros muchas veces lo justificamos diciendo, no, pero es que fulano es. ¿Sabe que muchas veces usted juzga por el ojo suyo? ¿Entendió eso? Usted no juzga realmente por lo que está pasando, usted juzga por la percepción que usted tiene con su vista, por su forma de ver las cosas. No dijo Pablo, hay cosas que, todas las cosas, dijo, son puras para los puros. Mas para los corrompidos, dijo, todas las cosas le son corrompidas. Hay gente que si usted lo tiene, lo tildan de malo, será malo todo el tiempo. Hay gente para la que usted nunca va a calificar. Hay gente para la que usted nunca dirá, hermano, usted sí que lo hizo bien para el Señor. Entonces, ¿cuál es la opinión que usted tiene? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene? ¿Cuál es la visibilidad que usted tiene de las cosas? ¿Cómo usted percibe las cosas? ¿Cómo usted ve la vida? La opinión, pero hay dos formas en que yo quiero que usted vea la opinión. La opinión es lo que usted opina de los demás, pero la opinión también es lo que los demás opinan de usted. ¿Entendemos eso? No es lo mismo que usted esté opinando de todo el mundo y opinando de aquel, del otro y el otro, a que estén opinando de usted. Cambian las cosas, ¿no es cierto? Cuando se cambia la moneda, ¿a cuánto le gusta que opinen de usted? Claro, si la opinión suya es de esas que siempre es, wow, hermano, perfecto, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal cuando la opinión no es muy buena? Es cuando el Señor se encontró con aquello y dijo, mira, antes de que vayas a sacar la espiga que tiene tu hermano en el ojo, dijo, sácate la viga que tú tienes primero en el tuyo. ¿Por qué? Porque la opinión importa, sí. Pero cuando usted es una persona que le gusta opinar y siempre opina de lo negativo, prepárese cuando den la opinión de usted. Porque probablemente cuando nos encontremos parados o sea, en la balanza, los encontramos que tampoco estamos dando la medida. Amén. Y si no damos la medida, entonces la opinión no va a ser muy correcta. Porque desde el momento en que usted pone una balanza, ella encuentra en esa balanza que la pesa no está completa, que es lo primero que dice usted, esto es un fraude. Me está robando onzas. Ahora, en la vida cristiana muchas veces somos muy prácticos para opinar. Entonces, tres cosas dije de la persona que vive meditando en la palabra. El número uno, aplica la palabra. Aplica la palabra a su propia vida. Yo le digo a mi esposa, mira, cuando uno tiene hijos, le digo yo, hay que tener cuidado cuando hablamos de los hijos ajenos. ¿Verdad? Porque a veces criticamos los hijos de los demás, pero los de nosotros no los vemos. Podemos verle todas las fallas a los hijos de los demás, pero los de los míos no los veo. No, digo, tenemos que ver de acuerdo a todos por igual. Y todos los niños cometen sus errores, cometen sus faltas, y dependiendo de la edad que están. Amén. Entonces, a veces hay gente que ha llegado, hay gente capaz de criticar aún a los niños. Hay un niño que sabe, hermano. Por eso los padres decimos, cuiden sus niños. Yo no puedo ser niño, hermano, niño, cuídate como está con un niño. Imagínate que al niño del hermano que tiene que un año, ¿cuánto tiene? Le diga que hermano, deje el niño que se cuide solo. No, es su responsabilidad cuidarlo. Ahí usted es responsable. Entonces, cuando nosotros hablamos de la opinión, sépase esto, que la opinión va a ser viceversa. O sea, usted va a opinar, pero también de usted van a opinar. Entonces yo puedo pararme aquí, como le dice, planchar mi traje, ponerme corbata y criticarlos a todos ustedes. Decir, ustedes son unos aquí, son unos allá y son esto y lo otro. Pero en el día que todos ustedes me levanten la mano, pastor, pero usted también es esto, es aquello y lo otro, ¿cómo voy a sentir yo? ¿Ustedes no tienen derecho? No, porque si yo doy tengo la capacidad de opinar de su vida, me voy a preparar para recibir su opinión también. Algo que no mucho le gusta. ¿Verdad que sí? Hay gente que le gusta opinar de todo, pero no le gusta que le den la opinión de ellos. Tú necesitas cambiar esto. ¿Y tú quién sos para decirme? Y entonces, ¿por qué usted está diciendo a otra gente que cambie? Alguien dijo, si quieres que él cambie, cambia tú primero. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces lo hemos quedado? Hermano, es que en la iglesia, hermano, pero ¿por qué no hace usted algo? ¿No es cierto? Y usted hay gente que dice, es que en la iglesia debería hacer esto, pero es que usted no está haciendo nada. Si usted no está haciendo nada, su opinión, ¿para dónde va? Yo puedo opinar cuando yo estoy haciendo algo. O cuando yo puedo decir, es que yo aquí en esta parte a mí no me pueden encontrar.
porque yo no voy por ahí. Entonces la opinión, recuerde, va de acuerdo a su meditación en la palabra. Hay gente que dice, yo vivo yo sé la palabra, yo practico la palabra, pero en su opinión están mal, porque no están opinando de acuerdo a la palabra. Ahora otra palabra dije que era actitud. Las actitudes ante la vida, ante los acontecimientos, ante los hechos. ¿Cómo reacciona usted? Si usted es una persona que, acuérdate que estoy en el pasaje donde amén, el salmista dice, amén, sino que en su ley medita de día y de noche, y en su ley medita de día y de noche. Y como estoy meditando en su ley, en su palabra, escuche que el término ley está diciendo algo que usted tiene que cumplir. Entonces, si yo tengo que cumplir eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una ley. Es una ordenanza por Dios. No es que si me gusta, si me cae bien, si me agrada, si es de México, de Guatemala, El Salvador. No. Dios no te dijo, mira, ama a tus paisanos o ama a los mexicanos. No, Dios te dice, ama a tu próximo. Oh, pero es que yo me llevo tan bien con los cubanos porque están hasta en Cuba, hermano. Ama a tu próximo, tu prójimo, el que está al lado tuyo. Ámale, muéstrale cariño de cristiano. Muéstrale respeto, respétalo. El amor es respeto. Amén. Muéstrale una actitud correcta, muéstrale que tú meditas, que tú conoces la palabra, que tú practicas, que tú vives la palabra, muéstraselo a él. Pero somos prácticos para lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, dije que era actitud, la actitud, el carácter, el comportamiento, el cómo yo hago las cosas. Habla de mi actitud, háblame de mi personalidad, de mi esencia. Ahora acciones, wow. ¿Cuántas acciones vemos, no es cierto? ¿Cuántas acciones, hermano? Pero que no dicen nada de que somos cristianos. Es decir, acciones que van fuera del contexto cristiano. Acciones que van fuera de lo que la Biblia dice. Acciones. Somos movidos por sentimientos y por emociones. Eso lo llevan a tomar acciones incorrectas. Pero por eso cuando la Biblia remarca este punto, el que medita en su palabra de día y de noche. Entonces le dije que esa palabra meditar quiere decir, es como si yo me parara enfrente del espejo, voy a detallar mi vida, voy a ver mi vida a la luz del espejo, me voy a ver. Ahora bien, yo voy a la Biblia y me voy a ver a través de la palabra, me voy a analizar de pies a cabeza cómo miro, cómo oigo, qué escucho, con quién hablo, qué pienso, qué actúo. Voy a analizarme porque la Biblia me va a reflejar, me va a dejar ver exactamente, hermano, si yo estoy haciendo las cosas bien o no. Amén. Entonces, ojalá que esas tres palabras usted se las lleve en esta mañana. Opiniones, actitudes y acciones son confrontadas a la luz de su palabra. Es decir, yo pienso X cosa, yo pienso esto, pero ¿está mi pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios? Yo quiero hablar esto, pero ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Porque yo medito en la palabra y si medito en la palabra yo sé que la Biblia me va a decir sí o no. Amén. Y si la Biblia me dice sí o no, yo me quedo en ¿dónde? En uno de los dos lados. Me quedo en el sí o me quedo en el no. Pero yo voy a accionar y voy a hacer algo, amén, al respecto. Entonces, ¿qué dice el salmista en el Salmo 119, verso 97? Oh, hasta con esa expresión, ¿no? ¿Cómo amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. No hay Facebook, no hay Twitter, no hay televisión, no hay películas, no hay tiempo para otra cosa, porque todo el día ella es mi meditación. Todo el día estoy pensando cómo ser un mejor cristiano. Yo le digo algo, vamos a ser realistas. Si del día usted se tomara unas 3 horas para meditar en su vida cristiana, para analizar su vida cristiana, seríamos cristianos, hermanos, ciertamente que el diablo temblara. No les encontraría el diablo por ningún lado. Yo me dedicaría tiempo a meditar en la palabra de Dios, a analizarme a la luz de la palabra. Y como me deleita, me encanta, porque cada día es ella mi meditación. Lo que más disfruto es meditar en la palabra de Dios. Acuérdense que el salmista dijo, amén, medita en ella de día y de noche, porque serás entonces
como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, yo debo de meditar en la palabra de Dios. Yo debo de tomar la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a lo que dijo Josué. A Josué en el capítulo 1, verso 9 y 8, le dijo, mira, practica, vive, pon en práctica la palabra. Vamos ahí. Quiero asegurarme que usted va a ir bendecido esta mañana. Sí, porque no venimos solamente para dejar de comer, ¿verdad? Mire cómo le dijo. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Wow. Oiga eso. Qué reto, ¿verdad? Josué, Moisés murió. Yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero te demando algo que no es negociable. Tienes que forzarte y ser valiente. Tienes que tomar la palabra y toda la ley que le dije a Moisés, tú la tienes que cumplir tal y como está escrita. Si tú te sometes a esa palabra y encárgate de cumplirla toda tal y como está escrita, ¿para qué? Para que llegues y cuando vayas por el camino yo entregue los enemigos en tus manos y tú llegues a la tierra prometida y cumplas con la orden que te doy. Un término muy fácil, ¿no? Tienes que someterte, tienes que obedecer, tienes que cumplirla. ¿Cuántas veces, tristemente hay que decir, lamentablemente lo voy a decir, cuánta gente se queja porque Dios no le bendice? Yo sé que aquí no hay ni uno. Pero yo conozco gente cómo se queja. ¿Por qué a mí? Todo me va mal, todo me sale mal. Hermano, todo, mire, es que aquí, es que allá, y es que esto y lo otro. Y todo es una quejadera que todo sale mal. No se ha puesto a meditar en la palabra de Dios. No se ha analizado a la luz de la palabra. No has llegado a la conclusión que usted quizás no está practicando la Biblia, no está viviendo la palabra. No digo que no la conoce, que no la está viviendo. Amén. Entonces, si yo no vivo la palabra de Dios, si yo no me someto a ella, ¿qué le voy a reclamar a Dios? ¿Qué le puedo reclamar a Dios? ¿Por qué me fue mal? Porque no obedeciste la palabra de Dios. ¿Por qué fracasaste? Porque no obedeciste la palabra de Dios. Porque no te sometiste. No podemos. Entonces, por eso es que el salmista dice, el que no anduvo en consejo de malos, el que no anduvo en consejos de pecadores, el que no se sentó en silla de escarnecedores, ni que tampoco, aleluya, ha vivido esa vida desordenada, sino que en la ley de Jehová medita y en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, fíjese que este es cuando Dios llama a Josué y le dice, todo lo que en ella, en él está escrito. Porque, esto lo quiero que usted resalte en esta mañana. Si usted no conoce mucho de los pactos, amén, hablamos de pactos condicionales. Este es un pacto condicional. Cuando Dios le dijo a Moisés, de cierto, a Abraham, perdón, te bendeciré. Un pacto incondicional. Te voy a bendecir. Vas a hacer que tu descendencia va a crecer porque yo te lo digo. Punto. Esto no es un pacto condicional, es pacto incondicional. No hay más que se va a cumplir. Pero este es un pacto condicional. ¿Cómo le dice? Te mando, te ordeno que vayas, que cumplas, que ejerzas y que cumplas todo lo que en ella está escrito. ¿Por qué? Ahí está el punto. Porque muchas veces nosotros creemos, es que la Biblia dice que Dios me va a bendecir, va a prosperar mi camino, me va a bendecir y me va a llenar y me va a dar y me va a dar lo otro. Espérate, dice la Biblia, si haces esto, yo te voy a dar esto. ¿Quieres prosperar en tu camino? Entonces encárgate de cumplir la palabra de Dios. A Josué le dice, ¿quieres tener victoria con tus enemigos? Encárgate de cumplir la palabra de Dios. Entonces, gloria al Señor. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero eso va a depender de que tú cumplas los requisitos que te estoy pidiendo. Eso va a depender de que tú te sometas y hagas lo que te estoy mandando que hagas. ¿Y qué le dijo?
Asegúrate de hacerlo tal y como te lo estoy mandando. Bueno, usted dice, bueno, yo me voy a esforzar. Usted se esfuerza un mes. Y como Dios no los conoce, se los compra el cuento. ¿Eh? Los esforzamos un mes, Señor, te voy a buscar, voy a ayunar el lunes, voy a ayunar miércoles, voy a buscarte de rodillas, voy a meterme en oración, una semana, un mes después. Y Dios dice, quiero que permanezcas en ese estilo de vida hasta que yo te llame a cuentas. Quiero que vivas de acuerdo a mi palabra, que te sometas de acuerdo a, a los principios que has conocido. Dios. Por eso es que cuando Él dice, medita en la palabra, y usted tiene que conocer la palabra para meditar en ella. Por eso el salmista dice, aquel que está en la palabra día y noche. Gloria al Señor. Bien. Meditar de día y noche no es solamente un ver ligeramente, sino qué me está diciendo la palabra. Aquí la pregunta es, ¿qué me está diciendo? ¿O qué me falta que no va de acuerdo con lo que aquí dice la Biblia? ¿Qué me falta? ¿Qué debo de obedecer? ¿Qué debo de cumplir de esta parte? ¿O en qué parte de esta no la estoy cumpliendo? ¿Qué me dice? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo razono yo? ¿Cómo pienso? La palabra, dice la Biblia, es luz. Ustedes que están estudiando en los domingos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice Romanos 12:2? Ya lo voy a poner a prueba para mañana. Voy a pasar de ese versículo. ¿No? 12:2, ¿qué dice? Ese es el 1, ¿verdad? El 2. No os conforméis a este siglo. No te acoples, no te adaptes a este siglo. No te sujetes a él, no te sometas a él, no vayas de acuerdo a él, te dejes arrastrar. ¿Por qué? Por él, ¿verdad? No te conformes, no te acoples al sistema del mundo. No te adaptes al sistema del mundo. Tú no eres del mundo. Amén. Entonces, fíjense los requisitos. Es decir, que lo que Dios definió en dos personas es que unos son los injustos o pecadores y los otros son los justos, los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces no hay problema, usted es justo. Usted es una persona transparente, una persona que no se adapta al mundo, no se adapta al sistema del mundo, no toma consejo del mundo. Entonces, no os conforméis, le dice Pablo Romano, a este siglo. No te adaptes a este siglo, no tomes consejo de este siglo. Está hablando del mundo, amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? La vida en el Espíritu es el resultado de los que buscan a Dios y su palabra, como a menudo el agua representa al Espíritu. Así dice el salmista entonces, así como el agua alimenta a la planta, al árbol para que dé fruto y lo dé a su tiempo, así el cristiano que medita en la palabra, así el cristiano que está sometido a la palabra, va a dar frutos. Amén. Yo creo que los frutos del Espíritu ya los conocemos, ¿verdad? Los conocemos, pero bien, ¿cuántos los practicamos? ¿O cuántos los tenemos en acción? ¿Cuántos nos los tenemos prendidos esos resultados de la vida cristiana? Amén. Bien, entonces vuelvo al Salmo 1, en el verso 3, será como árbol, será como una planta, será como alguien que sirve para dar sombra, dar frutos. Y hay otros que sirven para leña solamente. Hay otros que solo para leña sirven, para el fuego. Gloria al Señor, pero espero que ninguno de nosotros sirva para eso. Somos llamados a dar frutos, amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará bien. En este
Contexto, hermano, no está diciendo que nunca te va a pasar nada, que nunca te van a hacer cosas mal, que nunca vas a fracasar, que nunca vas a perder algo. Lo que está diciendo es que en todo esto tú entenderás el propósito de Dios. Que en todo esto tú entenderás el por qué. Amén. ¿Por qué razón? Lo que quiero que enfaticemos esta mañana es que todo esto suena muy bonito. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua, pero son el resultado de la vida cristiana. Son el resultado del sometimiento, son el resultado de mi vida, de lo que yo he estado haciendo como hijo de Dios. He meditado en la palabra, me he sometido a la palabra, tengo la opinión, las acciones, la actitud y el comportamiento que van de acuerdo, que reflejan que soy cristiano. No que solamente digo que soy cristiano, que soy cristiano. Somos cristianos. Entonces, si el árbol plantado junto a las corrientes de agua por orden de naturaleza, por ley de naturaleza, llegará el momento en que va a dar su fruto porque no tiene excusas. Un árbol que está pegado a la fuente de agua, hermano, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a llegar el tiempo en que va a dar fruto. No importa que sean los árboles que duren más para dar fruto, pero llegará el día en que dará fruto porque nunca dirá me faltó agua, por eso no disfruto. ¿Estamos aquí? Nunca dirá un árbol en la orilla de un río, me está faltando, tengo sed, no conocerá la sed. No se le caerán las hojas antes de tiempo, se le caerá la hoja cuando se le tiene que caer. En el caso de aquellos árboles, vengan a sentarse aquí, Iván y Génesis. No conocerá la sequía, ¿por qué? Porque siempre está pegado al agua. Ok. Este es el contraste, esto es lo que la Biblia identifica como el cristiano. El cristiano que dice que él vive en la palabra, que practica la palabra, que se somete a la palabra, que conoce a Dios, que conoce su palabra. Llegará el momento que por orden y regla de ley de Dios tendrá que dar frutos. ¿Cuándo dijo? A su tiempo. Bueno, hay gente que tiene 40 años y todavía no le encontramos un fruto. Un fruto de vida cristiana. Entonces quiere decir que no está plantado junto a la corriente de agua, está en el desierto todavía. Necesita pegarse a la fuente de agua. Amén. Ahora el sentido es que la ley que va a llevar a este resultado es que meditó en la palabra de Dios, que practicó la palabra, que vivió la palabra y como consecuencia entonces en el vivir la palabra, en el someterse a la palabra de Dios, lo llevará por ley a dar frutos. ¿Verdad? Eso no puede ser, no puede ir en contra. No puede ser que seamos cristianos y no demos un resultado, que no demos un fruto. No, no se puede. Hay una ley, como es la ley de la gravedad, dice todo lo que sube, tiene que caer. Todo cristiano que se dice cristiano, que vive de acuerdo a la palabra de Dios, por ley, tiene que dar frutos. Amén. No es una opción. No, es por ley. Ahora bien, ¿entendimos esa parte? ¿Cuánto entendimos esa parte? O la vuelvo a explicar. Todo cristiano está llamado a dar frutos si es que está caminando con Cristo. Todo cristiano tiene que estar dando resultados de la vida de fe que profesa. Amén. Si no estamos dando resultados, si no estamos dando frutos, si no estamos haciendo nada que manifieste, ¿qué es lo que el árbol tiene de identidad? Ramas, hojas y frutos. ¿Verdad? Y cuanto más años pasa, ese árbol va creciendo más y significa que va a dar más frutos. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló de los frutos en Juan 15? Dijo, Él viene, los limpia para que lleven más fruto, den más fruto. Esa es la vida cristiana. Yo creo que debemos de preocuparnos en estos tiempos que estamos viendo. La vida cristiana no está dando fruto y si no está dando fruto, ¿quién es la fuente que lo está alimentando a usted? Acuérdese que primero dijo, no te alimentas del mundo, no comes del mundo, no te aconsejas del mundo, no te sientas con el mundo, no vives de acuerdo al mundo. Y si vives de acuerdo a Dios en su palabra, entonces tu vida tiene que dar fruto. Verso 4. No así los malos. ¿No así quiénes? Entonces buscaremos dentro de la iglesia a gente que no es cristiana para que dé frutos. No. Toda aquella persona que es cristiana, dije, da fruto por ley. Usted no puede decir que es cristiano, usted no tiene ninguna evidencia que es cristiano. Usted tiene que tener más de alguna y la lista podría ser muy grande. Pero bien, pero ahora entra el otro punto.
no así los malos, que son como el polvo, como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vamos. Porque usted mira a cristianos felices, gozosos, contentos, alegres, disfrutando cada día, alabando a Dios y no fingiendo. Si no estoy hablando de que verdad sienten el gozo de Dios, porque hay gente que usted no lo ve en ningún momento de la vida alegres, ni contentos, ni satisfechos. Porque dentro del mismo pueblo llamado pueblo de Dios parece que están dos grupos. Unos que viven a la plenitud, deleitándose en Dios, y otros que, hermanos, no ven el sol por ningún lado. ¿Qué dice el salmista? No se van a levantar en la congregación de los justos. No puede haber alguien que esté metido en el pecado y que vaya a prosperar al nivel de un cristiano que está haciendo las cosas bien. ¿Escucho eso? No puede, Dios no trabaja así. Dios no puede decir, voy a bendecir al pecador como al injusto, al justo de la misma manera. Dios dice, los justos se levantan en la congregación, prosperan en la congregación, son felices y son bendecidos por Dios en la congregación y están en la asamblea, son parte del grupo. Pero está el otro grupo que el Señor lo identifica y dice, los malos no se levantan, los malos no prosperan, a los malos no les va bien, los malos terminan por fracasar. Está bueno esto, ¿no? Aunque usted ya lo veo muy preocupado. No se levantan. Si yo tomo la responsabilidad y digo, bueno, ¿cómo yo puedo hacer prosperar mi vida? ¿Cómo yo puedo alcanzar las bendiciones de Dios? Porque cuando Dios dice, mira, Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas. Pero prosperado en todas las cosas, antes quiero que tengas salud espiritual. Tenga buena comunión con Dios. Que así como prospera tu bendición de Dios, tu comunión con Dios, tú también seas prosperado en todas las cosas. Tenga salud, así como prospera tu alma. Tengas una vida cristiana saludable, tengas una buena relación con Dios, tengas una buena comunión con el cielo y entonces tú podrás ser una persona bienaventurada, que el salmista comienza con esa palabra, bienaventurada. Tú vas a tener todas las bendiciones de Dios. Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios te voy a bendecir, las bendiciones vienen del cielo. Dios bendice y por eso nosotros hoy en día decimos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Están ahí, sí, porque son promesas de Dios para todos los que estamos bajo la fe caminando en el propósito de Dios, pero no es para todo el mundo. Escuche que el salmista dice, los injustos, los impíos no se levantan. Prestémosle atención a eso esta mañana, que este ayuno nos diga algo, hermano. Los impíos no se levantan, los malos no se levantan. ¿En dónde dijo? En la congregación. ¿Dónde están? En la congregación. ¿Dónde no se levantan? En la congregación. ¿Dónde no prosperan? En la congregación. Estamos aquí esta mañana. Vamos, si estamos en ayuno, pues no se me ponga tan serio. Que se entristezca la carne solamente, usted sonríe. Porque creo que si le damos un poco de sentido a la vida espiritual, entenderemos que el salmo, hermano, este salmo es más grande de lo que usted piensa. Que si empezamos a analizar esto que el salmista está diciendo, tenemos una congregación. Ahí está el que se quiere levantar, pero como su comportamiento, su conducta, su estilo de vida es mala, no es correcta, no es de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la voluntad de Dios, no se levanta, no prospera, no avanza. ¿No es preocupante esto? No está diciendo el mundo, no está diciendo en la congregación no se levantan, no avanzan. Debemos de preocuparlos por la vida espiritual. Debemos de tomar en cuenta que debemos de meditar en la palabra de Dios y no meditar, mire, no pierda su tiempo aprendiendo Biblia para acusar a los demás. No pierda su tiempo buscando en la Biblia qué versículo le dice algo para la actitud del hermano, del hermano. No pierda ese tiempo, usted está perdiendo el tiempo ahí.
Meditar en la palabra no es meditar para ver a quién le encuentro qué. Meditar es para mí, es para yo reflejarme en ella y ella sea quien me indique, quien me enseñe, quien me instruya, quien me capacite. Entonces yo no puedo, hermano, pretender levantarme, prosperar, avanzar y tener una vida plena si estoy actuando de una mala manera. No va a pasar. Nos vamos a tirar el resto de nuestra vida, si quiere, dentro de una iglesia diciendo que somos cristianos. No va a pasar. ¿Escuchó lo que le dije? No va, Dios no quebranta su ley. Por eso el mensaje es lo que Dios definió. Dios lo definió. Dios dijo, mira, no se van a levantar los impíos, ni los malos, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se van a levantar. Aquí habrán prosperado, bendecidos, felices, contentos, alegres. Aquí estarán, pero aquí tendrás a otros que no lo van a lograr porque no han querido cambiar. Qué fácil, qué bueno sería, ¿verdad? Que sería cuestión de entrar por esa puerta. Y ya somos parte del pueblo de Dios y vamos para el cielo. No es así. Hay un estilo de vida que tenemos que tomar. Hay una postura. Por eso yo le di 3 palabras, opiniones, actitudes y acciones, los identifican. Y a la luz de la palabra los vamos a identificar. La luz, dijo el Señor, revela todo. Amén. La palabra. Entonces, este sentido es, ¿qué me dice la palabra a mí? ¿Qué me está diciendo a mí? La vida en el Espíritu es el resultado de una buena comunión con Dios. Lo que yo reflejo, lo que yo soy, lo que yo hago, refleja exactamente la comunión que tengo con Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No puede, no funciona así. No va a ocurrir, no va a pasar. Y aquí es el punto. Llamémonos cristianos, llamémonos evangélicos, llamémonos pentecostales, llamémonos la doctrina completa, llamémonos, mire, llámese querubín si quiere. Si usted no tiene una buena estilo de vida y usted no deja las cosas que a Dios no le agraden, el término que la Biblia usa es, no se levantan y no prosperan. Está definido por Dios. Es que el pastor no tiene mala fe. Mire, hermano, yo anhelo, yo amado, como dijo Juan, yo deseo que ustedes sean prosperados, que tengan una buena comunión con Dios y que reflejen a Dios, que reflejemos a Dios tal y como Él es. Aleluya. No se levantan en la congregación, no prosperan, no avanzan, no rigen una vida cristiana, no rigen una vida de fe, no rigen una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre se encuentran en dificultades, en problemas, hermanos, siempre en conflictos, siempre en esa vida desordenada, siempre en una vida que no honra a Dios, y Dios no es desordenado. Dios es un Dios de orden. Amén. Verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjese el resultado de ambos. Dios te dice, tú eres una persona que medita, que vive de acuerdo a la palabra, que se sujeta a la palabra, que atiende a la palabra. El resultado será que tendrás una vida prosperada y somos salvos y vamos para el cielo y viviremos esa vida para Dios. Pero no así el otro grupo, no así los pecadores, no así los malos, no así aquellos que no viven en la justicia de Dios, no se levantarán y al final del camino, ¿qué le va a pasar? Perecerán. No esperes, serán, sino perecerán. Amén. Perecerán. ¿Por qué perecerán? ¿Qué los llevará al fracaso? ¿Qué los va a llevar a la destrucción? ¿Qué los llevará a la derrota? ¿Qué los llevará a la pérdida de total? La injusticia, la maldad, el pecado, la iniquidad, la rebelión, la desobediencia. Nos llevará a una vida, amado hermano, totalmente destructiva. Entonces yo creo que estamos viviendo los tiempos donde debemos vivir como dice la palabra del Señor. Un árbol plantado junto a corriente de agua.
Juan en el capítulo 7, verso 38. Gloria al Señor dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, dice el verso 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo a ustedes, los va a inundar, que de su interior va a ser una corriente de agua que va a fluir y va a regar, va a ser de bendición. ¿Sabía usted que la vida de nosotros como cristianos, eso somos llamados a ser de bendición? No a ser de piedra de tropiezo, no a ser jueces, no, somos llamados a ser de bendición porque tenemos dentro de nosotros una fuente de agua viva. El que cree en mí, dijo el Señor. Es interesante, ¿verdad? Que no dijo solamente los que creen en mí, no, los que creen dice como dice la Escritura. Los que creen de acuerdo a la palabra de Dios. Los que creen y obedecen de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Los que son enseñados por Dios. Guardan la palabra de Dios. Reciben el consejo de Dios. Y su futuro está asegurado en Dios. No ignoran el consejo. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios demanda, lo aplican a su vida. O si nosotros hoy en los tiempos que vivimos tomamos esta seriedad, hermano, y comenzamos a vivir una vida que verdaderamente honre a Dios. Si nosotros en este tiempo que estamos viviendo nos damos cuenta que Dios ha definido dos personas, dos personajes. Y como dije cuando empezamos, en alguna de ellas los encontramos. ¿Sí? En una de ellas usted se encuentra. Usted se encuentra en el grupo de los justos o usted se encuentra en el camino de los pecadores. Usted se encuentra agradando a Dios o usted se encuentra desagradando a Dios. Usted se encuentra honrando a Dios o deshonrando a Dios. Pero no hay un término medio. No se puede vivir una vida cristiana, hermano, a medias. Ojalá que este ayuno lo usemos o aprovechemos este día para meditar en eso. Póngase de pie.